Volvemos a otro dato y hoy hablaba de sentido común y de los temas que realmente estamos tratando, que todos confluyen en lo mismo, en tratar de acercar lo que la gente pide del sentido común, lo que pedimos todos del sentido común, con lo que producen las instituciones del Estado, lo que en definitiva van marcando a través de las políticas públicas los gobiernos, ¿no? Y hablábamos de el tema de la inseguridad recién, y solo se está pidiendo que los delincuentes vayan detenidos y queden detenidos para que no sigan cometiendo delitos, que es el proyecto un poco este de reiterancia que presenta el bloque del PRO. Estamos pidiendo que las armas no letales le puedan servir a los agentes de policía para evitar que maten a alguien en un contexto en el cual los homicidios son parte de la vida cotidiana en la Argentina. Y estamos pidiendo que los chicos tengan clases y que las decisiones del sistema público de educación las tome un gobierno electo hace muy poco tiempo por la mayoría de todos los neuquinos habilitados para votar, y no un grupo sindical representando a sectores de la izquierda que no llegan a más allá del 3-4% en una elección general. Por eso yo decía, estamos pidiendo sentido común de alguna manera. Sobre este último tema, sobre el tema del conflicto educativo, yo les había prometido un audio, una nota del intendente Mariano Gaido, que de alguna manera respaldó al gobierno de la provincia en cuanto a este conflicto educativo que no tiene mucho sentido en la provincia. Vamos a escuchar la palabra, es 1 minuto y medio, de Mariano Gaido, el intendente de la ciudad de Neuquén. Dar todo el apoyo, como lo venimos haciendo, al gobierno provincial, al gobernador de la provincia. No hay ninguna justificación para las medidas de fuerza que se vienen llevando adelante. No solamente lo digo, sino que lo llevamos adelante en la Municipalidad de Neuquén. Neuquén tiene un presentismo hace muchos años y que realmente viene a consolidar y apoyar lo que significa quienes trabajan. Así que en este sentido, ser muy claros, como lo hemos sido siempre, el acompañamiento al gobierno provincial, a la falta de justificación, a una medida de fuerza que no tiene ninguna justificación en ese sentido, y pedirles rápidamente que cumplan con el comprometido que tenemos todos los ciudadanos de trabajar en tiempo y en forma. Vuelvo a repetir, la Municipalidad de Neuquén tiene un presentismo de hace muchos años que viene funcionando y funcionando muy bien. La Municipalidad de Neuquén acompaña, y en lo personal acompaña al gobernador de la provincia. Bueno, allí estaba el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, respaldando este incentivo docente, esta ley vigente, que es la que está criticando el sindicato y por la cual está tomando medidas de fuerza hace ya más de 6 semanas. Ahora nos vamos a meter, vamos a seguir en el tema municipal. Vamos a hablar con Fernando Spoliansky, él es secretario secretario de Recaudación de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, y vamos a hablar un poco de la tasa vial, de cuáles son los niveles de recaudación que se están obteniendo a través de la tasa vial y cuál es la repercusión de esto en el presupuesto de la municipalidad, en cuánto está ayudando, porque este era el objetivo, esa tasa vial, a subsidiar el boleto de transporte público de pasajeros en la ciudad de Neuquén. Y le vamos a preguntar sobre varios temas, obviamente, porque Fernando siempre nos ayuda a entender además la macroeconomía. Bueno, y ahora estamos ya con Fernando Spoliansky para repasar algunas cuestiones que tienen que ver con la economía municipal. Como ustedes ya saben, es secretario de Finanzas justamente del municipio, de la gestión de Mariano Gaido. Fernando Spoliansky, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Bueno, me alegro mucho, Fer. Hacía rato que no hablábamos y te queríamos preguntar algunas cuestiones del municipio, ya que estamos, obviamente, nos vamos a actualizar todos en materia de macroeconomía. Pero arranquemos por la Municipalidad de Neuquén. Tasa vial. ¿Sirvió para algo la tasa vial? ¿Se está recaudando? ¿Está ayudando con el objetivo de subsidiar el transporte público? ¿Cuál es la situación? Bueno, por supuesto que sí, cualquier ingreso que uno tenga, en este caso en el Estado municipal,
que tenga carácter excepcional, extraordinario, como ha sido esta nueva tasa, que no es una tasa simpática, ¿no? Claro. Ninguna imposición es agradable, es simpática de imponer justamente, pero absolutamente necesaria esta tasa que se llama en realidad de movilidad urbana. Así salió en el Consejo Deliberante y nació originalmente a partir de la eliminación del Fondo Compensador del Transporte para el Interior, pero salió con una amplitud mayor, por eso tasa de movilidad urbana, y en este caso puntual ha sido destinada en este primer mes, Sí. que recaudamos 460 millones de pesos en el mes de julio. Ajá, Y bien. el 18 de agosto pasado presentaron la declaración jurada las 33 estaciones de servicio que están en el ejido de la ciudad de Neuquén. Esos Sí. 460 millones han sido destinados al Fondo Específico de Movilidad Urbana, tal cual lo estipula la ordenanza, en una cuenta especial del municipio, y están dentro del plan de asfalto de la ciudad de Neuquén. Los 460 millones de pesos representan en el sistema de transporte urbano solo el 14% del costo del sistema. Entonces, nosotros ya veníamos sosteniendo el sistema de transporte urbano Sí. con reafectaciones presupuestarias, y en este caso puntual, en la tasa de servicios urbanos o de movilidad urbana ha sido afectada al plan de asfalto de la ciudad de Neuquén, que es un plan muy ambicioso que va a tener un anuncio significativo el intendente Mariano Gaido en el aniversario de la ciudad el mes próximo. Bien. Pero que sirve para sostener en parte, por supuesto, ese plan de asfalto que tiene calles por asfaltar en el barrio Valentina Sur, en Confluencia, en Belipal, en Rincón de Emilia, bueno, en toda la ciudad de Neuquén. Es un ambicioso plan de asfalto y en este caso particular esa tasa ha sido destinada allí al sostenimiento de ese plan de asfalto dentro de este concepto amplio que te decía de movilidad urbana de la ciudad de Neuquén. O sea que nos alcanza en términos de subsidiar el pasaje solo para el 14%. Exacto. Es decir que el esfuerzo del municipio lo tiene que hacer mucho más allá de esa recaudación de la tasa vial. Sin dudas, porque pensemos que lo que dejamos de percibir en diciembre del año pasado de ese fondo compensador, en Sí. aquel momento eran 400 millones de pesos. Ahora, valores actuales, con una inflación acumulada en lo que va del año del 99% de diciembre a esta parte, deberían ser 800 millones de pesos, ¿no? Claro. Así que estamos muy por debajo de lo que Nación debiera haber enviado a la provincia y por ende a los municipios, y eso, bueno, lamentablemente se discontinuó en el mes de diciembre, ¿no? Pero cubre solamente el 14% del costo del sistema, porque la estructura de costos se sigue moviendo producto de la inflación, que si Claro. bien ha disminuido, sigue siendo el 4% mensual. ¿Cómo están yendo con el trabajo de ampliación de la base de recaudación, con esto de encontrar gente que no pagaba algunas tasas? Bueno, muy bien, porque hay un equipo de fiscalización dentro de la Subsecretaría de Ingresos Públicos Sí. que trabaja muy bien y que ha incorporado en lo que va de la gestión del intendente Mariano Gaido 25.000 nuevos contribuyentes. Pensemos que la ciudad de Neuquén tenía hace 4 años y medio atrás 100.000 contribuyentes, hoy tenemos 125.000. Se incorporaron 90 edificios nuevos que tributaban con una sola nomenclatura catastral, que era obviamente del desarrollador o el constructor, y ahora se han incorporado 90 edificios con sus respectivos habitantes. Así que es importante la tarea. Y por supuesto también loteos que se han también incorporado en la base. Bueno, distintas situaciones que estaban, digamos, sin regularizar, que se han regularizado a través de la tarea de fiscalización de este área de ingresos públicos. Así que es muy bueno eso, porque obviamente eso le da equidad, le da justicia al sistema tributario de la ciudad para que pague lo que tiene que pagar quien tiene que pagar. Así que eso es muy bueno, más allá del nivel de recaudación que por supuesto te aumenta. En un mes, bueno, empieza septiembre, en un mes, casi 2 meses, porque creo que es fines de octubre que tiene que estar presentado el proyecto de presupuesto en el deliberante. ¿Qué
¿Qué se especula un presupuesto un par de veces más grande que el anterior, no? Claro, presupuesto y tarifaria, fecha límite de 31 de octubre, de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal. Van a ir Sí. juntas esos dos proyectos. Sí, desde luego, tenemos una inflación interanual del 270%, así que este año tuvimos un presupuesto de 140.000 millones, así que solamente por el impacto inflacionario estaríamos en un presupuesto 3 veces lo que es el actual, ¿no? Solamente por el impacto de la inflación. Así que, bueno, todas las áreas, tanto de Hacienda, en lo que respecta al presupuesto, como la tarifaria, el área de finanzas, están elaborando ya los primeros rasgos de lo que va a ser la ordenanza tarifaria y el presupuesto 2025. Los dólares que tienen aprobados, o sea, la posibilidad de endeudar a la municipalidad en dólares que tiene aprobado Guaidó en el deliberante de hace ya creo que más de 4 años, ¿no sería mejor tomar ese crédito antes de que se libere el cepo? ¿O no? Yo estoy haciendo mal los números. Bueno, el endeudamiento está aprobado tal cual decías, Sí, pero tanto digo, por el Consejo me Deliberante como refiero la a legislatura. pedir la plata, Nunca ¿no? fue tomado. Claro, eso me refería. No fue El tomado. municipio no tomó deuda, nunca estuvieron dadas las condiciones del mercado para hacerlo. Tampoco ha sido necesario asistir con crédito externo, con un empréstito, porque tenemos equilibrio fiscal, porque tenemos superávit corriente y se destina a obra pública e infraestructura. Por supuesto que si las condiciones de mercado fueran distintas, uno podría evaluar esto que decís, mirá, veamos antes de la de cómo, qué es lo que está pasando con el cepo, qué podría pasar, si las tasas bajan, pero todavía las condiciones no están con cierta estabilidad y una tasa razonable para acceder a un crédito y financiar una obra pública de gran magnitud. Así que por ahora la decisión del intendente Mariano Guaidó es continuar sin ningún tipo de endeudamiento y continuar realizando el plan de obra pública fundamentalmente con recursos propios. Bien. Y hay que recordar que no tenemos ninguna asistencia de nación, ¿no es cierto? Toda la obra pública y el transporte, como decíamos, eso fue cortado en el mes de diciembre pasado. Bien. Y la deuda hoy de nación para con el municipio de la ciudad de Neuquén asciende a más de 15.000 millones de pesos. Claro, es mucha plata, pero eso es probable que se judicialice, como todo lo que se judicializa entre estados termine algún día, ¿no? Algún día lejano, digo. Fernando, la macro, 4% de inflación. Ahora dice, ya el gobierno está hablando de que va a dar 3 y pico, tal vez va a dar menos del 4 en la próxima medición. Se sacó el impuesto a Sadaic, que bueno, no sé si eso repercute mucho, pero también el impuesto país no va a estar más a partir de septiembre, anunció el gobierno nacional. Yo me emocioné ya con eso nada más, ¿no? ¿Cuánto hace que no nos sacan un impuesto, que no nos bajan un impuesto? ¿Está la situación para ser optimistas en el modelo Milei? Bueno, la disminución del impuesto país en realidad no es que lo quitan, sino que lo vuelven a la situación inicial que tenía cuando asumió Milei. Claro. Era el 7.5. Milei lo sube al 17.5 y ahora lo vuelve a la situación inicial. Son 10 puntos menos. Por supuesto que siempre una disminución de cualquier impuesto es una buena noticia. Sí. Son 10 puntos menos que están básicamente destinados a las cuestiones de importación, ¿no es cierto? Que es donde afectaba muy fuertemente el impuesto país. Sí. El proceso productivo de la Argentina tiene mucha materia prima, insumos, bienes de capital, intermedios importados, con lo cual uno podría pensar que esa retracción del impuesto país al 7,5 de nuevo significaría un reordenamiento de las estructuras de costos de las cuestiones productivas y debería, lo pongo en potencial, trasladarse a los precios. Eso yo no sé si va a ocurrir por lo menos en lo inmediato, porque seguramente tanto, por ejemplo, pensemos en la industria automotriz como otros sectores que necesitan esos bienes importados sí, y que ahora van a tener menos carga tributaria, seguramente van a decir que se trata de, por ejemplo, la industria automotriz, unidades que ya compraron o están en stock o fueron fabricadas meses anteriores, como una cuestión lógica, ¿no es cierto? Y que tenían ya ese impacto tributario. Así que es posible que si hubiera una disminución de precios,
se produzca en los próximos meses, no inmediatamente, ¿no? Claro. Y hay que ver si efectivamente eso ocurre o si dentro de las estructuras de costos lo que existe es una mayor rentabilidad por parte de las empresas y no un traslado a precios en la disminución. Que es la historia, Pero bueno, es un como poco te la digo, historia siempre es argentina bueno, esa, ¿no, Fer? primero que el gobierno haya cumplido con la palabra, que dijo que iba a bajar ese impuesto y lo iba a poner otra vez en la situación original, y eso está bien que haya cumplido con su palabra, es una buena noticia. Y después una disminución en definitiva de un tributo. Lo de SADAIC es interesante porque son todas esas cantidades de regulaciones y de imposiciones que hay por parte del Estado Nacional que de alguna manera se van, bueno, se empezó por SADIC, seguramente hay un montón más que uno debía abonar, por ejemplo, en una fiesta privada o en un hotel o en un restaurante, bueno, y esas cosas de alguna u otra manera van distorsionando, ¿no es cierto?, la cadena y la estructura de los valores en la economía. Así que siempre también son bienvenidas esas desregulaciones y esa quita de alguna manera de esas imposiciones que en algunos casos son hasta absurdas. Claro. La inflación se va a situar entre el 3 y el 4% en los próximos meses. ¿Es fácil o es sencillo o es más fácil bajar del 25% como tuvimos en diciembre al 3-4%, pero después bajarlo a un valor razonable como tiene cualquier país del mundo, 3 o 4, pero al año, no mensual? Es difícil. Claro. Sobre todo en nuestro país, donde ya no alcanza, y acá la demostración clara, con el ajuste fiscal o el ajuste monetario solamente. Fíjate que Milei avanzó muy fuerte en estos 7 meses de gobierno con el ajuste fiscal y el ajuste monetario, y sin embargo no le alcanzó para poner la inflación en valores como tiene cualquier país del mundo, incluso vecinos nuestros, ¿no?, como Perú, Colombia, Chile, Brasil, que están en el 0,2, 0,3 mensual. Quiere decir que hay algo más de la cuestión monetaria y fiscal en la inflación argentina que habrá que revisar, es, ¿no es cierto? Habrá que ver si es la composición de la oferta, si es la concentración de la oferta, si es que todavía falta acomodar distintos precios relativos de la economía. Hay que ver qué pasa con el tipo de cambio, si se puede o no se puede salir del cepo. Es decir, faltan un montón de etapas en el reordenamiento y en la estabilización de la economía que hasta acá son más incógnitas que certezas, ¿no? Bien. ¿Cuándo se sale del cepo? ¿Cómo se sale? ¿Qué pasa con las reservas internacionales? Bueno, ¿qué pasa con las tarifas? Hay un montón de todavía incógnitas y dudas que, bueno, se irán resolviendo con el tiempo, y por supuesto el gobierno tiene que hacer grandes esfuerzos para resolverlo lo más rápido posible, pero de la mejor manera posible, lo más inteligentemente posible, para evitar que haya, bueno, un rebrote inflacionario o una pérdida de reservas muy significativa, que eso pueda producir una corrida cambiaria o una inestabilidad del tipo de cambio. Bien, la salida del cepo supone, por lo que vos nos contás y por, me parece, lo que se desprende de un poco de observar la situación es, todos se irían al dólar y esto correría la inflación a la suba otra vez. Ese es el riesgo de la salida del cepo, entiendo, ¿no? Correcto, la salida del cepo tiene que ser una salida muy consensuada y con los dólares necesarios, que es lo que Argentina no tiene, porque las reservas líquidas hoy de Argentina siguen siendo muy pocas. Y entonces, al no tener dólares para responder ante una eventual levantamiento del cepo y levantamiento de las restricciones, y que la gente vaya hacia el dólar por una cuestión histórica de nuestro país, como moneda de reserva sobre todo, bueno, eso generaría que el tipo de cambio se eleve automáticamente y haya un corrimiento de precios de nuevo, presionando sobre los precios de la economía local y generando inflación. Entonces el gobierno es muy cuidadoso con eso, por eso fíjate que el propio Milei o el ministro Caputo ya no hablan de la fecha del levantamiento del cepo. Están buscando fondos como para tener, ahora creo que van a ir a Arabia, me parece, un país o un país árabe, a buscar fondos frescos para ver si pueden de esa manera levantar el cepo con mayor reserva o con mayor poder de fuego, si efectivamente existiera un corrimiento a dólares de la mayoría de la gente. Perfecto, última, el consumo sigue a la baja, porque escuché que, por ejemplo, en el mercado automotor algo se empezó a mover.
Bueno, estamos en un proceso recesivo de la economía, ¿no es cierto? Y la caída de la actividad económica es muy importante en la mayoría de los sectores. Es posible que algunos sectores como el automotriz que vos mencionás empiecen a tener alguna reactivación, Sí. pero la mayoría de los sectores de la industria están muy golpeados y el proceso recesivo todavía no sabemos si tocó fondo y cuándo va a empezar a rebotar y de qué manera lo va a hacer. El consumo es uno de los motores de la economía, sin ningún lugar a dudas. Cuando uno analiza la fórmula, la función del Producto Bruto Interno, la primer variable que aparece es la C del consumo. Después viene la inversión, después viene el gasto público, después vienen las exportaciones y se restan las importaciones. Pero el consumo es central y el consumo ha perdido poder en la Argentina porque justamente hay una disminución de el poder de compra, del poder adquisitivo, tanto de salarios como de jubilaciones. Bien. Y eso afectó muchísimo el consumo local y por eso la economía está en un proceso recesivo. Fernando Spoliansky, muchas gracias. Hemos abusado de tu tiempo, pero repasamos todos los temas que nos habíamos propuesto, tanto lo municipal como todas estas cuestiones de la macroeconomía que vos nos explicás también a nosotros y a la audiencia de 24/7 Canal de Noticias. Te mandamos un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, Santiago. Gracias a ustedes. Gracias. Fernando Spoliansky, allí, bueno, contándonos un poco de todo. La tasa vial que cubre el 14% del subsidio que la municipalidad está sosteniendo del transporte público de pasajeros, porque recordemos, Nación dejó de pagar justamente ese subsidio cuando asumió Javier Milei, de allí el nacimiento de estas tasas que vienen a cubrir el subsidio al transporte público. Y después, bueno, cuestiones macroeconómicas que siempre aprovechamos a preguntarle a Fernando Spoliansky, que las explica muy bien, las conoce muy bien y nos ayudan a todos a entender dónde estamos parados en materia de macroeconomía. Nos estamos yendo, me avisan que llegó la hora de cerrar el programa. Esto fue Otro Dato, este fue nuestro repaso de la política de cada jueves de 9 a 10 de la noche. Los esperamos el jueves que viene aquí en la pantalla de 24/7 como cada emisión. Un abrazo, buenas noches para todos. Ingresá al Loop Neuquén Nieve, la interminable superficie esquiable de la Argentina. Para vos, para todos. Para esquiar, disfrutar, relajar y volver a empezar. Neuquén Invierno. Disfrute infinito.